Una familia desapareció de su autocaravana en 1999, dejando todas sus pertenencias. Pero 2 años después, las autoridades abren un contenedor de transporte y lo que descubren dentro lo cambia todo. El sol de agosto calentaba la autocaravana Volkswagen mientras Roberto Martínez preparaba café en la diminuta cocina. Sus manos, acostumbradas a trazar ecuaciones en pizarras, se movían con precisión entre los estrechos espacios del vehículo que había restaurado meticulosamente durante 3 años. ¿Qué haremos hoy?, preguntó Elena, sentada a la mesa con un mapa de Nerja desplegado frente a ella. Su cabello rubio recogido en una coleta casual brillaba con la luz que entraba por la ventana. La cueva de Nerja es obligatoria, respondió Roberto, sirviendo café en 2 tazas. Los niños nunca han visto formaciones de estalactitas como esas. Miguel, absorto en su videojuego portátil, apenas levantó la mirada. A sus 12 años, con el pelo castaño perpetuamente despeinado, oscilaba entre el entusiasmo infantil y una incipiente actitud adolescente. Junto a él, Sofía dibujaba concentrada la vista de la costa mediterránea que se extendía frente a la autocaravana estacionada. «Terminen el desayuno, nos vamos en 20 minutos», anunció Elena guardando el mapa. Mientras la familia disfrutaba de sus tostadas con tomate, Roberto consultó su reloj y murmuró algo sobre hacer una llamada. «Os veo en la heladería de la plaza», dijo antes de salir. La plaza central de Nerja bullía de turistas cuando Roberto, alejado de su familia, entró en una cabina telefónica. Su expresión relajada se transformó durante la conversación, sus hombros tensándose visiblemente. Cuando se reunió con Elena y los niños, que saboreaban helados bajo una sombrilla, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Todo bien?», preguntó Elena, extendiéndole un cono de vainilla. «Perfectamente», respondió demasiado rápido. «¿Listos para la cueva?». La cueva de Nerja recibió a los Martínez con su frescor subterráneo. Sofía apretaba contra su pecho a señor Bigotes, un oso de peluche gastado que la acompañaba desde su 3er cumpleaños. Miguel fotografiaba cada formación rocosa con la cámara que sus padres le habían regalado al iniciar el viaje. «Mira esto, papá», exclamó el niño, señalando una columna calcárea particularmente impresionante. Elena filmaba a los niños con una pequeña cámara digital, capturando sus expresiones maravilladas. Roberto aparecía al fondo de cada toma, consultando disimuladamente su reloj cada pocos minutos. Más tarde, en un restaurante con vista al mar, Roberto conversaba animadamente con el propietario sobre sus planes. «Mañana seguimos hacia Gibraltar», explicaba mientras servían una enorme paella. «Los niños nunca han estado allí». Elena observaba a su marido con una mirada que mezclaba curiosidad y preocupación. Conocía cada gesto de Roberto después de 15 años de matrimonio, y algo en su entusiasmo le parecía forzado. Después del almuerzo, la familia entró en Internetlandia, un cibercafé donde actualizaban semanalmente su blog 4 ruedas, 4 corazones. Mientras Elena escribía sobre sus impresiones de Nerja, los niños discutían acaloradamente sobre qué fotos publicar. «Pon la mía de las estalactitas», insistía Miguel. «Mejor la de Sofía con señor Bigotes junto a la entrada», contradecía la niña. Fuera del local, Roberto recibió un mensaje en su móvil. Su rostro palideció levemente antes de teclear una respuesta rápida. Al atardecer, mientras caminaban por el paseo marítimo, Roberto y Elena mantenían una conversación en voz baja. «¿Estás seguro de esto?», susurró ella. «Es mucho dinero». «Es la oportunidad que necesitamos», respondió él, apretando su mano. 6 meses pasarán volando. De regreso en la autocaravana, Miguel intentó convencer a sus padres de quedarse un día más en Nerja. «Tenemos un compromiso importante mañana», respondió Roberto con una firmeza inusual que sorprendió incluso a Elena. Mientras los niños jugaban a las cartas en la mesa plegable entre risas y acusaciones de trampas,
Elena se escabulló al diminuto baño y escribió apresuradamente en su diario personal. Roberto está cada vez más obsesionado con aquel anuncio. Dice que podría ser nuestra gran oportunidad. No sé qué pensar. Más tarde, Roberto estudió minuciosamente un mapa desplegado sobre el asiento del conductor, trazando con un rotulador rojo una ruta que no conducía hacia Gibraltar, sino hacia otra dirección. Cuando Elena se acercó, lo dobló rápidamente. Esa noche, con Sofía ya dormida abrazada a señor Bigotes y Miguel fingiendo desinterés por el cuento que Elena leía, Roberto salió silenciosamente. Bajo el cielo estrellado de la costa andaluza, habló en susurros por su móvil. Sí, somos 4. Estaremos en el punto combinado mañana a las 11. La documentación está lista. Mientras todos dormían, una furgoneta blanca sin identificación estacionó silenciosamente a unos 100 metros de la autocaravana, y un hombre con acento extranjero observó a la familia a través de unos prismáticos antes de hacer una llamada. Localizado el profesor. Confirmamos para mañana. El hombre de la furgoneta desapareció en la oscuridad mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Nerja. La autocaravana de los Martínez permanecía silenciosa, sin señales del drama que estaba por desarrollarse. En Valencia, Carmen López sostenía el teléfono con manos temblorosas. Era casi medianoche y el reloj en la pared de su cocina marcaba las 11:47. Había intentado contactar con su hija Elena durante todo el día sin éxito. «Contesta, cariño, por favor», susurró, escuchando nuevamente el tono de llamada hasta que saltó el buzón de voz. Elena nunca olvidaba llamar, especialmente antes de acostarse. Era un ritual desde que habían comenzado su viaje. Una llamada nocturna para contar sus aventuras del día. Javier, su esposo, entró en la cocina con expresión preocupada. ¿Nada?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en el rostro angustiado de Carmen. «Voy a la Guardia Civil», decidió Javier, tomando las llaves del coche. «Algo no está bien». La oficina de la Guardia Civil en Valencia estaba tranquila cuando Javier entró. Un agente adormilado levantó la vista de unos informes mientras el hombre de 62 años explicaba atropelladamente la situación. «Mi hija, su marido y mis nietos están viajando en autocaravana. Siempre llaman. Hoy no lo han hecho. Algo les ha pasado». El agente tomó nota mecánicamente. «Señor, los adultos pueden decidir no llamar. Quizás no tenían cobertura». «No conoce a mi hija», insistió Javier. «Esto no es normal». 48 horas después, el sargento Diego Vázquez llegaba a la autocaravana Volkswagen estacionada en el área de descanso Las Palmeras de la A7, cerca de Estepona. A sus 43 años, con una barba de 3 días y ojos cansados pero atentos, Vázquez dirigió a los agentes que acordonaban el perímetro. «¿Quién la encontró?», preguntó al llegar. «Un empleado del área de servicio», respondió un agente joven. Le pareció extraño que llevara tanto tiempo estacionada sin movimiento. Vázquez se puso guantes de látex antes de abrir la puerta. El interior de la autocaravana presentaba una escena desconcertante. 4 platos con paella a medio comer sobre la mesa, moscas revoloteando sobre los restos. La nevera estaba abierta, con botellas de agua y refrescos. Las camas deshechas, como si sus ocupantes hubieran interrumpido una siesta. En el pequeño armario, la ropa seguía perfectamente doblada. Vázquez encontró la cartera de Roberto Martínez en la guantera, con todos sus documentos, tarjetas de crédito y unos 200 euros en efectivo. «Es como si hubieran evaporado durante el almuerzo», murmuró, examinando el teléfono de Elena, aún conectado al cargador. Las últimas llamadas eran todas a sus padres. La última, enviada a las 13:45 del día 15. Afuera, un taxi se detuvo junto al perímetro policial. Carmen y Javier descendieron con rostros desencajados.
Vázquez se acercó a ellos, impidiéndoles gentilmente acercarse al vehículo. Lo siento, no pueden pasar. Es una escena que necesitamos preservar. ¿Dónde están?, preguntó Carmen, sus ojos fijos en la autocaravana donde sus nietos habían enviado fotos sonrientes apenas 2 días antes. Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Vázquez con una calma profesional que contrastaba con la confusión que sentía interiormente. Los técnicos forenses trabajaban meticulosamente, fotografiando, recogiendo huellas, buscando cualquier indicio. No hay signos de lucha, informó uno. Ni sangre, ni desorden más allá del normal en una familia con niños. Vázquez entrevistó al empleado del área de descanso, un hombre mayor con gorra desgastada. La vi llegar anteayer, pero pensé que estaban descansando. Muchos turistas paran aquí para dormir. Al atardecer, un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba la zona montañosa cercana, mientras agentes con perros rastreadores peinaban la vegetación. En el puesto de mando improvisado, Vázquez marcaba sectores en un mapa topográfico bajo la luz menguante. Carmen, sentada en el asiento trasero de un coche patrulla, hojeaba un álbum de fotos encontrado en la autocaravana. Cada imagen de playas, monumentos y paisajes que la familia había visitado durante su viaje provocaba nuevas lágrimas. Mientras examinaba las pertenencias en la autocaravana, Carmen notó que faltaban algunas prendas básicas, pero la mayoría de la ropa seguía organizada en los pequeños armarios. Con la noche cayendo sobre Estepona, Vázquez sostenía el oso de peluche de Sofía encontrado sobre su pequeña cama. Señor Bigotes, según la etiqueta cosida en su pata. Ninguna niña de 10 años dejaría esto atrás voluntariamente, comentó a su asistente mientras guardaba el peluche como evidencia. Al regresar a Valencia para buscar más pertenencias y fotos recientes de la familia, Carmen tropezó accidentalmente con una caja en el despacho de Roberto. Entre los papeles dispersos, encontró una carpeta escondida con la inscripción Proyecto Arcadia, que contenía un contrato con una empresa llamada Nueva Frontera Investigaciones, y la impresionante suma de 100.000 euros mencionada. Carmen sostenía la carpeta con manos temblorosas mientras entraba en el despacho del sargento Vázquez en la comisaría central de Málaga. Sus ojos, enrojecidos por noches sin dormir, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «No tengo idea de qué significa esto», dijo, extendiendo el expediente marcado como Proyecto Arcadia sobre la mesa. Lo encontré escondido en el despacho de Roberto. Vázquez abrió la carpeta, examinando el contrato con Nueva Frontera Investigaciones y la cifra que saltaba a la vista, 100.000 euros. Junto a estos documentos, Carmen había colocado el diario personal de Elena, abierto en una página específica. Roberto está cada vez más obsesionado con aquel anuncio. Dice que podría ser nuestra gran oportunidad. No sé qué pensar, leyó Vázquez en voz alta, mientras su equipo se reunía alrededor. En la sala de reuniones, 5 investigadores analizaban el contrato punto por punto. Los términos resultaban deliberadamente ambiguos, mencionando un estudio de aislamiento prolongado y compensación por participación familiar completa. Este lenguaje parece intencionalmente vago, comentó Ana Ruiz, especialista en documentación, como si quisieran comprometer a los participantes sin revelar realmente en qué consistía el experimento. Un joven agente entró apresuradamente. He verificado la dirección en Barcelona. Es solo un edificio con buzones comerciales. Nadie ha visto nunca a ningún representante de Nueva Frontera. Mientras tanto, Carmen rebuscaba entre fotografías antiguas en el dormitorio de Elena en Valencia. Su corazón dio un vuelco al encontrar una imagen donde Roberto aparecía sonriente junto a un hombre de aspecto eslavo en lo que parecía un congreso científico. Al reverso,
una nota escrita a mano, con Dimitri, Simposio de Matemáticas Aplicadas, Madrid, 1998. En el comedor, Javier extendía extractos bancarios sobre la mesa. Sus manos arrugadas temblaron al señalar una línea específica. Retirada en efectivo, 15. €0, fechada 3 días antes del desaparecimiento. Elena no sabía nada de esto, murmuró. Hablábamos de sus finanzas cada semana. Nunca mencionó una cantidad así. Esa noche, millones de españoles sintonizaron, quién sabe dónde, en TVE. El presentador mostraba fotografías de los Martínez mientras la cámara enfocaba a Carmen y Javier en el plató, devastados pero determinados. Solo queremos saber que están bien, suplicó Carmen, mirando directamente a la cámara. Si alguien ha visto a nuestra familia, por favor, llamen. Al día siguiente, en la delegación de la Guardia Civil, el ambiente se tensó durante una reunión con superiores de Vázquez. Los indicios apuntan cada vez más a un abandono voluntario, sugirió el comisario Ferrer. El profesor sacó una suma importante. Tenía contactos extranjeros no declarados. Con todo respeto, interrumpió Vázquez, ninguna familia abandona sus pertenencias, documentos y hasta el peluche favorito de una niña. Algo no encaja. En su casa aquella noche, Vázquez extendió fotografías y documentos sobre su mesa de cocina. Su esposa, María, lo observaba preocupada desde el umbral. «Diego, estás obsesionado con este caso», comentó suavemente. «Porque no tiene sentido», respondió sin levantar la vista. «Es como si alguien quisiera que pareciera un abandono voluntario». En el instituto donde Roberto enseñaba, Vázquez entrevistaba a sus colegas. Últimamente estaba fascinado con experimentos sobre psicología espacial y aislamiento humano, explicó Luis Vargas, profesor de física. Comentaba artículos sobre estudios de NASA y proyectos rusos de simulación espacial. De vuelta en Valencia, Carmen encontró una carta nunca enviada entre las páginas de un libro. La caligrafía elegante de Elena expresaba preocupación. Roberto está cada vez más obsesionado con garantizar nuestro futuro financiero. Habla de oportunidades que suenan demasiado buenas para ser verdad. En la sala de análisis, los técnicos revisaban los registros telefónicos de Roberto. Hay llamadas recurrentes a números de Rusia y Marruecos en las semanas previas, informó un técnico. Siempre breves, nunca más de 2 minutos. Vázquez observaba el mapa en la pared de su despacho, donde líneas rojas conectaban Valencia con Nerja, Estepona y un círculo alrededor de Gibraltar. Mientras preparaba un informe preliminar sugiriendo que Roberto podría haber involucrado a su familia en algún esquema peligroso, sonó el teléfono. «Sargento Vázquez», respondió mecánicamente. «Soy Manuel Sánchez, camionero. Vi el programa de anoche», dijo una voz ronca. «Reconocí a esa familia. Los vi subiendo voluntariamente a una furgoneta blanca, sin matrícula, cerca de Gibraltar. Y el hombre que los acompañaba no era español». El teniente Vázquez, recién ascendido, debido a la complejidad del caso, condujo personalmente hasta la cafetería de carretera, donde Manuel Sánchez había accedido a encontrarse. El camionero, un hombre robusto de unos 50 años con la piel curtida por años en la carretera, removía nerviosamente su café. «Los vi claramente», explicó Sánchez, señalando una fotografía de los Martínez. Estaban en la estación de servicio El Estrecho, cerca de la línea. La mujer parecía nerviosa, pero todos entraron en la furgoneta por voluntad propia. En la sala de análisis de la comisaría de Algeciras, 3 técnicos trabajaban incansablemente revisando grabaciones de seguridad. Las imágenes granuladas mostraban efectivamente una furgoneta blanca estacionada junto a un surtidor. Ampliando el frame, podían distinguirse 4 siluetas que coincidían con la familia. «Es lo mejor que podemos obtener», explicó la técnica. La cámara estaba mal orientada. Al día siguiente,
Vázquez se encontraba en el cruzamiento fronterizo con Gibraltar, mostrando fotografías a los guardias de aduanas. Sí, recuerdo esa furgoneta, confirmó uno de ellos. Pero no tenemos registro oficial de su paso. Podría haber utilizado alguna de las vías secundarias. En Estepona, Carmen y Javier descargaban cajas de un pequeño coche alquilado. El apartamento que habían rentado era modesto: una sala, una habitación y una cocina diminuta. Sin embargo, la sala ya se había transformado en un improvisado centro de operaciones, con mapas, fotografías y líneas temporales cubriendo cada centímetro de pared disponible. «No vamos a volver a Valencia hasta encontrarlos», declaró Carmen, colocando metódicamente fotografías recientes de sus nietos. En la sede regional de la Policía Nacional en Málaga, Vázquez presentaba sus hallazgos ante oficiales de la Interpol. La agente Dubois, enviada desde Lyon, escuchaba atentamente mientras él exponía las conexiones. «No es un caso aislado», explicó Dubois, desplegando una carpeta con fotografías. «Tenemos 3 familias más desaparecidas en circunstancias idénticas entre 1997 y 1999. Todas en zonas costeras, todas viajando en autocaravanas». Esa misma tarde, Vázquez examinaba registros portuarios en Algeciras. Un funcionario cooperativo había localizado documentos que mostraban que una furgoneta con descripción similar había embarcado en un ferry hacia Ceuta el día posterior al desaparecimiento. «No hay registro de pasajeros», señaló el funcionario. «Solo el vehículo». Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Estepona, el teléfono no dejaba de sonar. Tras la emisión del programa, decenas de personas llamaban con posibles avistamientos. Carmen, con una disciplina impresionante, anotaba cada detalle en cuadernos de diferentes colores. «La mayoría son pistas falsas», comentó Javier. «Pero solo necesitamos una verdadera». En Madrid, la atmósfera en el Ministerio del Interior era tensa. Vázquez, convocado urgentemente, esperaba en una sala de reuniones demasiado fría. Un funcionario con traje impecable entró finalmente. «Teniente, apreciamos su dedicación», comenzó con tono distante. «Pero hay intereses diplomáticos sensibles involucrados en esta investigación». Al regresar a Algeciras, Vázquez participó en una videoconferencia con autoridades de Ceuta. Las imágenes mostraban claramente la furgoneta blanca entrando al territorio español en África, pero inexplicablemente no existía registro de su salida oficial. «Es como si hubiera desaparecido dentro de Ceuta», comentó frustrado un oficial local. La investigación dio un giro inquietante cuando una agente especializada en documentación empresarial descubrió conexiones entre Nueva Frontera Investigaciones y compañías rusas de transporte marítimo. «Todas estas empresas tienen un denominador común», explicó, señalando un diagrama complejo. «Alguna conexión con corporaciones vinculadas a Igor Petrov, un empresario ruso naturalizado español». Aquella noche, Carmen recibió una llamada de un número oculto. Al contestar, solo escuchó respiración antes de que colgaran. El identificador mostraba un código internacional imposible de reconocer. La mañana siguiente, Vázquez encontró una orden de transferencia sobre su escritorio, asignándole oficialmente un puesto en Galicia a más de 1000 kilómetros de distancia. Antes de vaciar su mesa, copió meticulosamente todo su archivo personal de la investigación y lo entregó discretamente a Carmen con una nota: «Busquen a Igor Petrov y no confíen en nadie del gobierno». La carta de Vázquez pesaba en el bolso de Carmen como una piedra preciosa y peligrosa. 6 meses habían pasado desde la desaparición y el caso oficialmente languidecía en archivos clasificados como baja prioridad. El pequeño apartamento en Estepona se había transformado por completo. Mapas detallados cubrían las paredes, hilos de colores conectaban fotografías, fechas y lugares,
convirtiendo la sala en un laberinto visual que solo Carmen y Javier podían interpretar. «Igor Petrov», murmuró Carmen colocando una fotografía recién impresa en el centro del panel principal. El rostro del empresario ruso, naturalizado español, de unos 50 años, mirada penetrante y sonrisa calculadora, ahora presidía su investigación particular. Javier entró cargando más documentos. Su empresa de transporte marítimo tiene rutas regulares entre Algeciras, Tánger y varios puertos del Mar Negro, explicó, desplegando mapas marítimos sobre la mesa de café. Exactamente la ruta que seguiría alguien desde Ceuta hacia territorio ruso. En Valencia, la tensión era palpable en el salón de los padres de Roberto. Antonio, su hermano mayor, golpeó la mesa con frustración. Han pasado 6 meses. Necesitamos aceptar la posibilidad de que Roberto planeó todo esto, declaró, evitando la mirada acusatoria de Carmen. ¿Estás insinuando que mi hija abandonaría a sus hijos voluntariamente?, respondió ella, levantándose indignada. ¿Qué tipo de madre crees que es Elena? La reunión familiar terminó abruptamente, con la brecha entre ambas familias creciendo hasta parecer insalvable. Al día siguiente, Javier utilizaba un ordenador en un cibercafé discreto de Estepona, lejos de miradas curiosas. Sus dedos temblorosos buscaban información sobre Petrov, imprimiendo artículos y registros empresariales que mostraban un imperio comercial construido en apenas una década. Med Transport, leyó en voz baja, anotando la dirección de la sede en Algeciras. El edificio de cristal y acero de Med Transport destacaba en el puerto industrial de Algeciras. Carmen y Javier, vestidos formalmente para aparentar una visita de negocios, fueron detenidos inmediatamente en recepción. «Lo siento, el señor Petrov no se encuentra disponible», informó secamente la recepcionista mientras un guardia de seguridad se acercaba discretamente. Esa misma tarde, en Madrid, un portavoz del Ministerio del Interior anunciaba frente a decenas de micrófonos: «Tras un exhaustivo análisis financiero, reclasificamos oficialmente el caso Martínez como posible abandono voluntario». Las lágrimas de Carmen frente a las cámaras conmovieron a España entera. «Mi hija nunca abandonaría a sus hijos. Alguien se llevó a mi familia y las autoridades lo están ignorando». En Barcelona, la inspectora Lucía Domínguez revisaba los archivos del caso en su nuevo despacho. A sus 38 años, con una carrera impecable en casos de desapariciones internacionales, había solicitado específicamente acceso al expediente Martínez tras notar inconsistencias en los informes oficiales. ¿Por qué transferir a Vázquez precisamente cuando establecía conexiones internacionales?, murmuró, subrayando discrepancias en los informes. Mientras tanto, Javier descubría en registros navales públicos que los barcos de Petrov operaban principalmente entre Algeciras, Tánger y varios puertos rusos, siguiendo patrones que coincidían sospechosamente con las fechas de otras desapariciones similares. Por las noches, Carmen escuchaba obsesivamente los últimos mensajes de voz de Elena, buscando pistas, señales, cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto en las cientos de veces anteriores. La inspectora Domínguez intentó repetidamente contactar con Vázquez en Galicia, recibiendo solo respuestas evasivas sobre su traslado voluntario por motivos personales, una explicación que contradecía todo lo que había escuchado sobre la dedicación del teniente. En el Hospital La Fe de Valencia, antiguos compañeros de Elena entregaron a Carmen y Javier una caja con pertenencias personales que habían guardado, fotografías, libros y un pendrive que nadie había revisado. Esa noche, el monitor del ordenador iluminaba los rostros exhaustos de Carmen y Javier mientras leían correos electrónicos recuperados donde Elena mencionaba preocupaciones sobre ese contrato que Roberto firmó y aquel ruso insistente.
Su investigación dio un giro inesperado cuando encontraron una noticia breve sobre la muerte de Igor Petrov en un extraño accidente de helicóptero 3 meses atrás, con escasos detalles y ninguna investigación aparente. Esa misma noche, el teléfono sonó pasada la medianoche. Carmen respondió con mano temblorosa. Si quiere encontrar a su familia, venga sola al muelle 7 del puerto de Algeciras mañana a las 11 de la noche y no se lo diga a nadie. La están vigilando, susurró una voz masculina antes de colgar abruptamente. Carmen miró alrededor del apartamento, sintiendo por primera vez la certeza de que las paredes tenían oídos. Carmen guardó silencio absoluto sobre la llamada. Ni siquiera a Javier se atrevió a contarle, temiendo que las paredes realmente tuvieran oídos. Pasó el día siguiente en un estado de nervios apenas controlados, inventando una excusa sobre visitar sola el cementerio para hablar con sus padres, una costumbre que Javier conocía y respetaba. El puerto de Algeciras se extendía oscuro y amenazador bajo el cielo nocturno. Carmen caminaba con paso inseguro entre contenedores y grúas silenciosas, comprobando constantemente si alguien la seguía. El muelle 7 aparecía apenas iluminado por farolas distantes que proyectaban sombras alargadas sobre el agua negra. Un movimiento entre las sombras la sobresaltó. Un hombre delgado, de aproximadamente 35 años, emergió cautelosamente. «¿Carmen López?», susurró, mirando nerviosamente alrededor. «Soy Carlos, trabajé como técnico para Petrov. Vi a su familia en uno de los vídeos de monitorización». Instintivamente, Carmen retrocedió un paso. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?». Carlos la condujo hasta un coche estacionado en una zona oscura. Una vez dentro, arrancó el motor sin encender las luces. «El motor dificulta que nos escuchen», explicó, mostrándole una credencial de Med Transport y fotografías que confirmaban su vínculo con la empresa. «Lo que voy a contarle pondrá mi vida en peligro». En la pantalla de su portátil, Carlos mostró imágenes que helaron la sangre de Carmen, contenedores marítimos modificados, convertidos en módulos habitacionales con paredes blancas, equipamiento médico y cámaras de vigilancia. «Se llama Proyecto Arcadia», explicó Carlos. «Experimentos no autorizados que simulan condiciones de aislamiento espacial. Los contenedores están diseñados para replicar módulos espaciales». El horror transformó el rostro de Carmen mientras Carlos continuaba. «Algunos están en barcos en constante movimiento, otros escondidos en almacenes. Nunca permanecen mucho tiempo en el mismo lugar». «¿Por qué familias enteras?», preguntó Carmen con voz quebrada. «El financiador, un multimillonario ruso obsesionado con la colonización espacial, quiere entender cómo las unidades familiares mantienen la cordura en aislamiento extremo. Todo está documentado, filmado, como un reality show privado para científicos locos». Mientras tanto, en el apartamento de Estepona, Javier caminaba nerviosamente de un lado a otro. Había llamado 20 veces al móvil de Carmen, siempre sin respuesta. Finalmente, desesperado, contactó con la inspectora Domínguez. «Su visita al cementerio debería haber terminado hace horas», explicó angustiado. Carlos entregó a Carmen un pendrive negro. «Todo lo que conseguí reunir está aquí. Coordenadas aproximadas, nombres, rutas de los barcos. Me voy del país esta noche. Si descubren que he filtrado esto...». De regreso al apartamento casi a medianoche, Carmen encontró a Javier y Domínguez esperándola, sus rostros mezclando alivio e irritación. «¿Cómo pudiste ir sola?», estalló Javier abrazándola. «Estamos juntos en esto». «Dijeron que nos vigilan», respondió Carmen. «No podía arriesgarme a que te pasara algo». Con reluctancia, Carmen reveló el pendrive y las informaciones a Domínguez, quien examinó los archivos con expresión cada vez más horrorizada. «Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos», murmuró la inspectora. Esa misma noche, en su apartamento en Barcelona, Domínguez estudiaba los documentos,
conectándolos con otros casos de desapariciones mientras vaciaba su tercera taza de café. Carmen y Javier revisaban los vídeos del pendrive, congelando un frame que mostraba a Elena y los niños en un espacio confinado, confirmando que seguían vivos meses después de la desaparición. Al día siguiente, Domínguez se reunió discretamente con un contacto de Interpol en un parque de Barcelona, compartiendo información sobre el proyecto Arcadia sin revelar sus fuentes. Esa tarde, Carmen, Javier y Domínguez establecieron un plan en una habitación de hotel anónima, lejos de posibles micrófonos ocultos en el apartamento. Debemos verificar estas coordenadas sin alertar a posibles informantes dentro de la policía, insistió Domínguez. Aquella noche, mientras Carmen finalmente dormía tras días de insomnio, Javier verificó nuevamente el pendrive y descubrió una carpeta encriptada que no habían conseguido abrir antes. Cuando finalmente accedió a su contenido, palideció al ver un vídeo fechado apenas una semana atrás. Roberto, casi irreconocible y extremadamente demacrado, grabado secretamente diciendo: «Si alguien está viendo esto, por favor, avisen a las autoridades que el Estrella del Mar llegará a Barcelona en septiembre con toda la carga del experimento». Javier despertó a Carmen con manos temblorosas, aún sosteniendo el portátil donde la imagen congelada de Roberto mostraba un rostro demacrado que apenas reconocían. «Mira esto», susurró, reproduciendo el vídeo. «Tiene fecha de hace solo 7 días». Carmen se incorporó bruscamente, las lágrimas brotando instantáneamente al ver el estado de su yerno. Barba desaliñada, pómulos hundidos, ojos que habían visto horrores indescriptibles. «El Estrella del Mar», repitió Carmen, aferrándose a esas palabras como un náufrago a un madero. «Tenemos una fecha, un lugar». Al amanecer, Domínguez reunió a 3 agentes de su máxima confianza en una sala reservada de la sede de la Policía Nacional en Madrid. Los rostros experimentados de los oficiales no pudieron ocultar su conmoción al ver el vídeo de Roberto. «Todo este tiempo, las teorías del abandono voluntario», murmuró García, el más veterano del grupo, «y estaban cautivos en contenedores». En una oficina adyacente, un analista de Interpol rastreaba el Estrella del Mar en sistemas de monitorización marítima. «El barco zarpó de Odessa hace 2 meses», explicó, señalando una ruta en la pantalla. «Hizo escalas en Estambul, Alejandría, y actualmente está en Tánger. Llegada prevista a Barcelona el 10 de septiembre». Esa misma tarde, Carmen se encontró con un productor de televisión en una cafetería discreta del centro de Barcelona. La estrategia, cuidadosamente elaborada con Domínguez, era simple: devolver el caso a la atención pública como medida de protección. «Quiero contar nuestra historia, pero con ciertas limitaciones», explicó Carmen, seleccionando meticulosamente qué información compartir. Mientras tanto, Domínguez coordinaba una reunión con especialistas en trauma y rescate en un hospital universitario. «No sabemos en qué condiciones los encontraremos después de 2 años de cautiverio», advirtió la inspectora. «Pueden sufrir desnutrición severa, daños psicológicos, síndrome de Estocolmo». En la Biblioteca Pública de Barcelona, Javier llenaba páginas enteras de notas sobre psicología de rehenes y cautiverio prolongado. Sus manos, marcadas por la edad, subrayaban frenéticamente pasajes sobre reintegración familiar. «Necesito entender cómo ayudarles cuando vuelvan», explicó a un bibliotecario curioso. A 3 días de la llegada prevista del barco, técnicos de vigilancia instalaban discretamente equipos en diferentes puntos del puerto de Barcelona, camuflados como trabajadores de mantenimiento rutinario. Aquella noche, Domínguez mantuvo una videoconferencia segura con el teniente Vázquez desde su destierro en Galicia. «Tenías razón desde el principio, Diego», reconoció. «Estamos a punto de rescatarlos». El rostro cansado de Vázquez se iluminó brevemente.
Tendré lista mi solicitud de traslado para regresar inmediatamente después. En Valencia, Carmen y Javier preparaban meticulosamente el antiguo dormitorio de Miguel y Sofía, limpiando el polvo acumulado durante 2 años, colocando juguetes familiares y ropa nueva. ¿Crees que recordarán esta habitación?, preguntó Javier, sosteniendo un dinosaurio de peluche que había sido el favorito de Miguel. El equipo de rescate se reunió para un último briefing en una sala segura. Sobre la mesa, planos detallados de la estrella del mar, obtenidos de registros marítimos, mostraban posibles ubicaciones de contenedores modificados. Una psicóloga especializada en traumas explicaba a los agentes: pueden no reconocerlos como salvadores. Después de tanto tiempo en cautiverio, cualquier cambio resulta amenazante. Acérquense lentamente, identifíquense claramente, no hagan movimientos bruscos. En Tánger, un agente infiltrado fotografiaba discretamente las operaciones de carga de la Estrella del Mar, notando varios contenedores con características especiales siendo embarcados con medidas de seguridad adicionales. Confirmado, informó por un canal encriptado. Al menos 3 contenedores con sistemas de ventilación atípicos y cableado externo no estándar. La víspera de la operación, Domínguez recibió el aviso: el barco ha zarpado de Tánger con destino Barcelona. Llegada prevista en 72 horas. Esa noche, Carmen despertó sobresaltada de una pesadilla donde veía a su familia atrapada tras paredes transparentes, gritando sin que nadie pudiera oírles. «Estamos casi allí», la tranquilizó Javier, abrazándola. «Esta vez es real». En la madrugada previa a la llegada de la Estrella del Mar a Barcelona, Domínguez recibió una alerta urgente de su contacto en el puerto. El barco misteriosamente había alterado su ruta y velocidad, posiblemente intentando desviar el plan original, y más preocupante aún, un hombre identificado como Dmitry Volkov, el socio fugitivo de Petrov, había sido visto embarcando en un helicóptero con destino al navío en alta mar. El mensaje de alerta sobre Dmitry Volkov desató una serie de llamadas de emergencia a medianoche. Domínguez, con ojeras pronunciadas, reunió a su equipo en el centro de operaciones improvisado cerca del puerto de Barcelona. El barco ha intentado cambiar su ruta, pero nuestros contactos en autoridad portuaria confirman que finalmente seguirá el plan original, informó, señalando el mapa digital. Volkov está a bordo, lo que confirma la importancia de este cargamento. El amanecer del 12 de septiembre trajo consigo un cielo despejado sobre el puerto de Barcelona. El Estrella del Mar se aproximaba lentamente al muelle de carga, su silueta oscura recortándose contra el horizonte rojizo. Docenas de agentes camuflados como estibadores, inspectores y personal portuario ocupaban posiciones estratégicas. Domínguez, desde una furgoneta de vigilancia estacionada a 200 metros, supervisaba cada movimiento a través de cámaras y comunicaciones encriptadas. «Mantengan la calma», instruía a sus agentes. «Que parezca una inspección rutinaria. No queremos alertarlos hasta tener localizado el objetivo». El equipo de inspección portuaria abordó el navío con documentos oficiales en mano. El capitán, un hombre corpulento de origen ucraniano, no pudo disimular su nerviosismo al recibir a los inspectores españoles, especialmente cuando solicitaron revisar la documentación de carga. Mientras tanto, agentes especializados recorrían discretamente la cubierta, utilizando escáneres térmicos camuflados para detectar presencia humana dentro de los contenedores. La operación avanzaba metódicamente, contenedor por contenedor. Sector 5 negativo, reportaban los agentes. Sector 6 negativo. En el 7º sector de carga, el agente Ramón Suárez pasaba su escáner por un contenedor aparentemente común cuando se detuvo abruptamente. Un sonido rítmico, apenas perceptible, llamó su atención. 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. El código
SOS Universal. Positivo en sector 7, comunicó Suárez, intentando mantener la calma en su voz. Repito, positivo en sector 7. Domínguez dio la señal. Inmediatamente los equipos de rescate se posicionaron mientras otros agentes neutralizaban discretamente a la tripulación. Preparados para apertura, comunicó el jefe del equipo táctico, colocando el equipo hidráulico para forzar las cerraduras especiales del contenedor. El sonido metálico de las cerraduras cediendo resonó en el aire matutino. La puerta del contenedor se abrió lentamente, permitiendo que la luz natural penetrara en un espacio que había permanecido en penumbra durante meses. Ante los ojos de los rescatadores apareció una escena sobrecogedora. Un módulo habitacional de 30 metros cuadrados, con paredes blancas, equipado con sistemas de monitorización avanzados y 9 personas demacradas, entre ellas los 4 miembros de la familia Martínez. Roberto, casi irreconocible con una barba desaliñada y 20 kilos menos, protegía instintivamente a sus hijos con sus brazos. Sus ojos, desorientados por la repentina luz, mostraban una mezcla de terror y esperanza contenida. Elena permanecía sentada en un rincón, su cabello rubio ahora casi completamente blanco, murmurando repetidamente: ¿Es real esta vez? ¿Es real esta vez? Miguel y Sofía, notablemente más altos pero peligrosamente delgados, se aferraban a su padre mientras observaban con recelo a los rescatadores. «Somos médicos y policía española», explicó suavemente una doctora del equipo, avanzando con movimientos lentos y predecibles. «Están a salvo ahora. Vamos a llevarlos a casa». Mientras el equipo médico entraba cuidadosamente en el contenedor, otro grupo de agentes irrumpía en el puente de mando, deteniendo al capitán y oficiales. En la cubierta inferior se desató una persecución cuando Volkov intentó escapar en un bote salvavidas, siendo finalmente interceptado. Roberto finalmente comprendió que el rescate era real, cuando reconoció el escudo de la Policía Nacional en los uniformes. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Nos encontraron, después de tanto tiempo. Las víctimas fueron evacuadas cuidadosamente en ambulancias, protegidas de la prensa con mantas y cordones policiales. Mientras el convoy médico abandonaba el puerto, Domínguez recibió un informe perturbador. Dmitry Volkov había logrado escapar en el helicóptero durante la confusión, y documentos preliminares encontrados en el barco sugerían la existencia de al menos otros 3 contenedores con familias cautivas, actualmente en ubicaciones desconocidas alrededor del mundo. El convoy de ambulancias se dirigió a toda velocidad hacia el Hospital del Mar, donde un piso entero había sido aislado para recibir a las víctimas de la Estrella del Mar. Los médicos, previamente informados sobre la naturaleza del cautiverio, habían preparado protocolos especiales para tratar tanto los problemas físicos como los psicológicos. En un pasillo silencioso del hospital, Carmen y Javier esperaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Un médico de aspecto cansado les explicaba las condiciones de la visita. Deben entender que el shock es severo. Elena puede no reconocerlos inmediatamente. Acérquense despacio, hablen suavemente, nada de movimientos bruscos. Cuando finalmente Carmen entró en la habitación, su corazón se detuvo por un instante. Elena, sentada en la cama con la mirada perdida, parecía haber envejecido 20 años. Su cabello, antes dorado como el trigo, ahora mostraba un blanco fantasmal que contrastaba con su piel pálida. «¿Elena? Soy yo, cariño», susurró Carmen, acercándose cautelosamente. Elena giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes vivaces, examinaron el rostro de su madre como si intentara recordar un sueño lejano. Lentamente, extendió una mano temblorosa para tocar la mejilla de Carmen. «Mamá, ¿eres tú de verdad?» En otra sala,
Roberto relataba a Domínguez los horrores vividos durante 2 años. Su voz, ronca por el desuso, temblaba al describir cómo habían sido engañados. Al principio creíamos que era un experimento científico legítimo, hasta que intentaron separarnos la primera vez. Nos drogaron. Cuando despertamos, estábamos en el contenedor. La médica pediatra explicaba a los abuelos el estado físico de los niños mientras observaban a Miguel y Sofía a través de un cristal unidireccional. Están desnutridos y con severa deficiencia de vitamina D. Pero los niños tienen una capacidad de recuperación asombrosa. Físicamente, mejorarán rápidamente. Detrás del cristal, los niños dividían meticulosamente su comida en porciones exactamente iguales, un comportamiento aprendido durante el cautiverio, donde los recursos eran estrictamente controlados. Al tercer día de hospitalización, Elena sufrió un ataque de pánico cuando una enfermera intentó cerrar la puerta de su habitación. Sus gritos resonaron por todo el pasillo. ¡No cierren! Siempre cerraban antes de los experimentos. Javier intentó establecer conversación con Miguel durante una visita supervisada, pero el niño, antes parlanchín y curioso, respondía ahora con frases mínimas y prácticas, como si cada palabra fuera un recurso que debía administrarse cuidadosamente. La primera vez que Roberto vio noticias en la televisión del hospital, rompió en llanto incontrolable. 2 años. Perdimos 2 años enteros de nuestras vidas, mis hijos, mi familia. Elena finalmente habló con los psicólogos una semana después del rescate. Contaba pasos, memorizaba rutinas, inventaba juegos mentales para los niños. Era la única forma de mantener la cordura cuando los días se convertían en meses. El momento más conmovedor llegó cuando Carmen trajo a señor Bigotes, el oso de peluche que había quedado en la autocaravana. Sofía, quien apenas había mostrado emociones desde el rescate, abrazó el peluche con fuerza, permitiéndose ser niña nuevamente por un instante. ¿Lo guardaste para mí todo este tiempo? En Madrid, el Ministerio del Interior anunciaba en conferencia de prensa los resultados de la operación internacional. 14 detenciones en 5 países, incluyendo médicos, tripulantes y financiadores. La investigación continúa. Durante un momento a solas, Elena confrontó a Roberto con palabras que había contenido durante meses de cautiverio. Tú nos metiste allí. Tú firmaste esos papeles. Tú les creíste. Semanas después, mientras la familia intentaba reconstruir fragmentos de normalidad, Domínguez visitó a Roberto con fotografías de otras familias desaparecidas en circunstancias similares. Necesitamos tu ayuda para encontrarlas. Eres el único que puede identificar patrones, reconocer instalaciones. La reunión familiar con el equipo médico para discutir el futuro reveló las fracturas irreparables en los Martínez. Elena anunció que no volvería a Valencia. No puedo vivir donde todo comenzó. Necesito un lugar nuevo, anónimo. 6 meses después del rescate, mientras la familia intentaba reconstruir sus vidas separadamente, Roberto en Madrid colaborando con las autoridades, Elena con los niños en las Islas Canarias, Domínguez llegó con noticias alarmantes. Dmitry Volkov había sido localizado en Rusia, pero estaba solicitando un acuerdo con las autoridades españolas, ofreciendo la ubicación exacta de los otros contenedores a cambio de inmunidad, y exigía específicamente que Roberto fuera el intermediario en el encuentro. La propuesta de Volkov cayó como una bomba en la vida de Roberto. Sentado en su pequeño apartamento en Madrid, contemplaba las paredes cubiertas de mapas y fotografías de personas desaparecidas mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. «Quiere que seas tú quien se reúna con él», explicaba Domínguez. «Dice que solo confía en alguien que ha experimentado el proyecto desde dentro». A más de 2.000 kilómetros, en una casa alquilada en Tenerife con vistas al Atlántico, Elena observaba a Miguel y Sofía construyendo castillos de arena en la playa.
Sus ojos nunca abandonaban a los niños, ni siquiera por un segundo, un hábito desarrollado durante los meses de cautiverio, cuando la menor distracción podía significar que alguien se llevara a sus hijos para pruebas especiales. La videoconferencia para discutir la propuesta de Volkov fue tensa. Elena, con el rostro endurecido por el resentimiento, escuchaba mientras Roberto explicaba por qué debía aceptar. Si hay más familias atrapadas en esos contenedores, tengo la obligación moral de ayudarlas, insistió. Nadie mejor que yo entiende lo que están pasando. En Tenerife, Carmen y Javier habían alquilado un pequeño apartamento cerca de la casa de Elena. Habían vendido su piso en Valencia, decididos a estar cerca de su hija y nietos durante el difícil proceso de recuperación. Cada tarde ayudaban a los niños con los deberes, creando rutinas estables que les devolvieran la seguridad perdida. «No quiero que vayas», dijo Carmen cuando Roberto llamó para explicarle su decisión. «Ya has sufrido bastante». «Necesito hacerlo», respondió él con voz quebrada. «No solo por justicia, sino para poder mirarme al espejo nuevamente». Una semana después, en el colegio internacional donde Miguel había comenzado a estudiar, el profesor cerró la puerta del aula durante un examen. El sonido del pestillo desencadenó en el niño un ataque de pánico tan severo que tuvieron que llamar a Elena para calmarlo. La sala de conferencias en Ginebra era aséptica y fría cuando Roberto se sentó frente a Dmitri Volkov, un hombre elegante de mediana edad, con ojos glaciales, que evaluaban a su interlocutor con interés científico. «Sobreviviste extraordinariamente bien al experimento, profesor Martínez», comentó Volkov, como si hablara de un espécimen de laboratorio. «Tus registros psicológicos fueron particularmente valiosos». Cuando Elena recibió la noticia de que, gracias a la información proporcionada por Volkov, 2 familias más habían sido rescatadas de contenedores en Turquía y Marruecos, su rostro reflejó una compleja mezcla de alivio y rabia renovada hacia el hombre que había firmado el contrato que los llevó al infierno. En sus sesiones de terapia artística, Sofía dibujaba repetidamente el interior del contenedor, pero cada nueva versión incluía más ventanas y luz, símbolos inconscientes de su lento proceso de curación. Roberto visitó personalmente a las familias recién rescatadas, ofreciéndoles un consuelo que ningún psicólogo, por muy cualificado que fuera, podría proporcionar. «También pensábamos que nunca terminaría», les dijo. «Pero estáis aquí ahora, y cada día será un poco mejor que el anterior». Con mano temblorosa, Elena firmó los papeles del divorcio mientras lágrimas silenciosas caían sobre el documento. El abogado, discretamente, fingió revisar otros expedientes para darle privacidad en ese momento de duelo por un matrimonio que había muerto en aquel contenedor. En el Tribunal de Madrid, Roberto testificó contra los médicos implicados. Su voz firme, al describir cómo habían experimentado con niños como si fueran ratas de laboratorio. 3 años después del rescate, Sofía, convertida en una adolescente de 15 años, publicó una entrada en el renovado blog familiar. «Todavía despierto desorientada, confundiendo mi habitación con el contenedor. Mamá dice que nuestros cuerpos están libres, pero nuestras mentes siguen buscando la salida. La diferencia es que ahora, cuando abro los ojos, veo el cielo por la ventana, siento la brisa del mar, y sé que incluso con todas nuestras cicatrices, conseguimos algo que muchos en el mundo siguen buscando: una segunda oportunidad para vivir».